Eso da 15. Serían 165.5. Exactamente. 165. Profe, o sea, me confundió. ¿Por qué sumo 150.5 más 15? Va de nuevo. Primero, hay que, para calcular la mediana en un conjunto de datos agrupados por intervalos, lo primero que hay que hacer es dividir el número de observaciones o tu número de datos total entre 2. ¿Cuánto da eso? Tenemos 40 datos, entre 2 daría 20. Después de obtener ese número 20, lo que haces es vienes a tu tabla de datos y te fijas cuál tiene 20 observaciones. Y si te das cuenta, esta tiene de 15 a 25 observaciones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora lo que sigue, esta fórmula dice que a ese 20 que obtuviste le debes de restar la frecuencia acumulativa de la clase anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulativa del intervalo anterior? 25. No, el anterior. El anterior. Ah, 15. Ah, no, el que está enfrente. 15. ¿El de 10? 15. Ah, ok. 15. Entonces, por eso aquí está nuestro 15. F subíndice I menos 1 es la frecuencia acumulativa de la clase anterior. 15. Okay. Y dice que eso lo debemos de dividir entre la frecuencia de la clase a la cual pertenece este número. Ese número pertenece a la clase que está de color amarillo. ¿Cuál es la frecuencia F subíndice I? 10. Ese 10 lo traemos aquí y lo debemos de multiplicar por la longitud del intervalo de la clase. Para obtener la longitud del intervalo de la clase, lo que se hace es al límite superior de esta clase le restamos el límite inferior, 180.5 menos 150.5, quedaría 30. Y le tenemos que sumar el límite inferior de nuestra clase. ¿Cuál es el límite inferior? Pues el número más chiquito en este intervalo, 150.5, y lo traemos para acá. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué a la frecuencia acumulativa, o bueno, a la F mayúscula, subíndice I, le resta 1? Para decir que es la de la clase anterior. Ah, ok. Gracias. Profe, una Ajá. pregunta. Eso era lo que vimos Sí. la otra vez, de que era, por ejemplo, lo que me explicó ese día, ¿no? Que eran 7 y luego, por ejemplo, la otra es 8 y luego al 15 le sumamos el 10 y sucesivamente. O sea, eso se está referencia en esa parte. Por eso desde 15, o sea, más bien por eso tomamos ese intervalo del 3, porque se suma la de anterior y luego la otra. ¿O porque ¿Cómo? Es que ya ve que la otra vez, bueno, nos había explicado que, por ejemplo, eran en la frecuencia acumulativa, era 7 y luego la otra frecuencia que es 8, entonces 7 más 8 y 15. Bueno, estamos en esta tabla. Y por eso ocupamos Sí. la 3, o sea, porque le estamos sumando la anterior, ¿no? Y luego al resultado le sumamos la otra y así. Sí, para eso ocupamos esta. Ah, Además, la frecuencia acumulativa y la frecuencia acumulativa complementaria también se pueden usar para obtener la otra mediana que mencionó su compañera. La otra mediana sería buscar la coordenada X del nodo donde se cruzan tus dos polígonos de frecuencias, tanto el acumulativo como el acumulativo complementario. Ajá. Es decir, tú graficarías los polígonos de frecuencias acumulativo y acumulativo complementarios juntos y intentarías determinar en dónde se cruzan esos polígonos y buscar la coordenada X que corresponde a esa intersección. ¿Se entiende? creo que sí. Sí, bueno, es que de esto es lo que más se hace en la preparatoria, de la mediana 2. Entonces, en los ejercicios de tarea no viene a calcular la mediana 2,
yo sí les voy a pedir que lo intenten hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya tienen la frecuencia acumulativa, ¿no? Vamos a dividir esta tabla. Insertar, dibujar tabla. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer para calcular esa, vamos a poner acá, frecuencia acumulativa complementaria, que sería, primero, pues tengo mis 40 observaciones. Posteriormente, ¿cuántas tendría? Le tenemos que 33. restar, ¿no? Posteriormente. O sea, Exactamente. 40. Ah, ok, ya. Después tendría 25, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Y Después después tendría 15 15 y 7. y 7. Entonces, tú lo que tendrías que hacer sería graficar a tu punto medio. En la misma gráfica, graficas la frecuencia acumulativa con respecto a los puntos medios y en esa misma, con otro color obviamente, la frecuencia acumulativa complementaria con respecto a los puntos medios. Y si te das cuenta, ¿Qué fue lo que restó ahí, profe? En la acumulativa complementaria, perdón. La estoy otra. restando la otra, los números de observación, el número de observaciones que tienes acá. Entonces aquí sería 40 menos 7, 33. En esta, 40 Ok. menos 15, 25. 40 menos... O sea, profe, pero usted quiere que en los ejercicios que nos dejó de tarea grafiquemos. Ajá. ¿Y cómo se grafica? O sea, lo que Espérame, hicimos la espérame. otra vez. Ah, Aquí ok. nos falta 40 menos 33, 7, porque al final debe de dar 0. Está bien. Lo que quiero que hagan, yo les pedí en la tarea que graficaran la frecuencia acumulativa y la frecuencia acumulativa complementaria por separados, ¿no? Entonces, lo que ustedes harían en su polígono, con los polígonos de frecuencias, vamos a escribir un pizarrón, vamos al pizarrón. Lo que tendrían que hacer ustedes sería agarrar, dibujar el eje Y, el eje X. Por aquí estaría el primer punto medio, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cuántas clases son? Son 5. 1, 2, 3, 4. Nos falta el quinto. Y lo que tendríamos que hacer es, primero de un color, graficar la frecuencia acumulativa, que sería aquí en el primero. Tendrías que graficar para 136.5, tienes una frecuencia acumulativa de 7. Luego tienes una de 15, que sería por aquí más o menos. Luego tienes una de 25. Luego tienes una de 33 por aquí. Posteriormente tienes una de 40. Para la última tienes la de 40. Y al revés, tendrías para la acumulativa, tendrías que poner los puntitos de otro color, morada. Y tienes para tu primera clase tienes 40. Para tu segunda clase, para la complementaria, tienes 33. Que sería como por aquí, ¿no? Este y este están a la misma altura, más o menos. En la siguiente tendrías 25, que sería aquí. Vamos a hacer el punto más grande. La siguiente tendría 7. Y para la última, ¿cuántos tendrías? 0. Y se le llama polígono de frecuencias porque tú unes esos puntos mediante rectas. Entonces, este lunes con este lunes con este lunes con este y este con este. El otro, ¿cómo quedaría? Este lo unes con este lo unes con este con este y este con este.
Entonces, tu mediana estaría aquí. Esta sería tu mediana. Aquí estaría, más o menos por aquí. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende esa una parte? pregunta. Sí. ¿Qué estabas representando los puntos rojos? En los puntos rojos estás graficando la frecuencia acumulativa con respecto al punto medio de la clase. Ajá. Y en la Y con la morada, morada, la frecuencia acumulativa complementaria con respecto a los puntos medios de la clase. ok, Y con gracias. esto obtienes la mediana. De una La manera mediana gráfica, ¿no? exactamente, de una forma gráfica. Entonces, esto es otra forma de tantear otra mediana. Esta sería la segunda. Esto lo van a hacer en sus, no viene en los ejercicios del libro, no lo van a hacer en todos. La verdad, yo no voy a calcular las medianas en todos para ver si sí. Solamente los van a hacer en los primeros, no, solamente en el 1.6 y 1.7 nada más. Eso sí vayan anotando. En la 1.6 y 1.7 sí lo pueden calcular. En las demás no, porque esto se supone, ya no se ve aquí, solamente es esta parte sería un repaso. Se debería de haber hecho antes. Maestro, entonces para el punto 6 y punto 7 ¿se va a calcular la mediana o hacer la gráfica? ¿O son las dos? Las dos. Ok. Para calcular la mediana 2, debes de hacer esta gráfica y hacer un tanteo. Bueno, usualmente lo que los ponen a hacer en la preparatoria es un tanteo. Aquí podrían ustedes calcular la ecuación de la recta. Si se cruzan entre una recta, tendrían que calcular la ecuación de la recta entre este punto y este punto, la de este punto y la de este punto. Y ustedes ya saben de la prepa cómo calcular dónde se intersectan dos rectas. ¿O me equivoco? Se ve en geometría, en la parte de geometría. Profesor, para graficar, ¿cuáles serán? O sea, las líneas. Pero era la frecuencia acumulativa de complemento con cuál? Si utilizas los puntos medios, gráficas primero frecuencia acumulativa con respecto a los puntos medios de cada clase y la otra frecuencia acumulativa complementaria con respecto a los puntos medios de la clase. O sea, ambas son respecto a punto medio. Ajá. ¿Y cuál se toma primero? ¿Punto medio? Me falta algo. Me falta el 15, porque sería 40 menos 25, 7. Entonces esta gráfica debe de cambiar. Espérenme. No me había dado cuenta. Entonces en el eje de las Y iría lo de la frecuencia acumulativa y la complementaria y en el X va el punto medio. A ver, vamos a ponerles nombres a las dos. Primero, vamos a poner esto de color rojo, ¿no? A los que estamos representando de color rojo. Este y este van de rojo. El primer punto medio, 136.5 con frecuencia acumulativa de 7. Vámonos al pizarro. Por aquí está ese puntito medio. Por aquí está. Y le estamos dando la frecuencia de 7. Por aquí está el 7. Vamos a poner que por aquí está el 15. Por aquí está el 25. Por aquí está el 33 más o menos. Y por aquí estaría el 40, ¿no? Algo así. Ajá, este es el primer punto medio. Otro color. Este sería, el primero es el 136.5. El siguiente, ¿qué punto es? ¿Tienen anotados los puntos medios para que me los dicten? 145.5. 145.5. Ujú.
El siguiente, 165.5. 165.5. El siguiente, 190.5. 190.5. Y el siguiente, 225.5. 125.5. Entonces, este sería la gráfica de nuestros puntos medios en el eje de las X, y en el eje de las Y estamos representando frecuencia acumulativa. Para la acumulativa complementaria sería usar nuevamente estos puntos medios y comenzar con la complementaria. Para 136.5 la complementaria tiene un valor de 40. Para la 145.5 tiene un valor de ¿cuánto? De 33 también. Estos dos puntos están a la misma altura. Es un tanteo. El siguiente, 165.5, tiene el valor de ¿cuánto? De 25 también. De 190 tiene un valor de Profe, ¿cuánto? pero yo tengo una duda. Permíteme, si terminamos de graficar esto y resuelvo tu duda. Más o menos así quedaría. Y lo que sigue es unir estos puntos con rectas. En donde se intersectan estos dos, esa es nuestra mediana. Ahora sí, estaríamos diciendo que esta es nuestra mediana, 165.5, que en este caso coincidieron. Si se dan cuenta, coincidió la mediana 2 con la mediana 1 en este caso. ¿Cuál es la duda, Mitzi? Bueno, es que empezamos en 40, ¿no? Y le restamos primero 7, se supone, ¿no? Sí. Y luego Sí. nos da 33. Y a ese 33 le vamos a restar 15, ¿no? ¿Y por qué nos da 18? No. ¿O cómo A le hacemos ahí? 40 le rentamos, a 40 le restamos las primeras 7. Después a 40 le restamos, a 40 le restamos ya. las que siguen, que serían 15 Sí. para obtener la siguiente, la complementaria. A 40 después le debemos de restar 25. Ok. Y finalmente a 40 le debemos restar 33 y obtendrías algo así similar. Ok, profe, gracias. Entonces, nuestra mediana 2 es esta. Profesor, ¿eso lo tenemos que sería la- hacer en Excel o lo podemos hacer en el cuaderno? En Excel creo que no se puede, ¿eh? Ah, entonces, ok. Sí se puede, pero pues háganlo a mano. Es la primera vez que lo van a hacer, ¿no? O ya lo habían hecho antes. No, yo no. Si ya lo habían hecho Yo antes, tampoco. lo pueden hacer en Excel. Profe, Si no entonces lo sí, habían hecho antes, háganlo a la mano. que en el eje ¿Sí? de las X va punto medio, ¿verdad? Sí. Este es el punto donde se están intersectando y revisamos cuál es la mediana. La mediana sería este, el que está en el eje de las X. ¿Es la primera vez que lo hacen, que hacen esto? Sí. Sí, yo sí. Entonces, tómenle una captura de pantalla. Eso. Entonces acá se acuerdan, aquí van los puntos medios de cada clase y aquí las frecuencias acumulativa y la frecuencia acumulativa complementaria. Que de hecho de la tabla se podría observar en dónde se están intersectando directamente. ¿O me equivoco? No, sí me equivoco. Sí, sí se puede ver. Tienen el 25 de la frecuencia acumulativa y de la acumulativa complementaria en la frecuencia FI de 10 y en el punto medio 165.5. Entonces, ¿ya le tomaron captura de pantalla al pizarrón? Ya, profe. Sí. Entonces, esto nada más háganlo para el 1.6 y 1.7. Para los demás no lo vamos a hacer en todos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros pudimos
haber evitado la gráfica si observamos nuestra tabla de valores. Aquí tenemos una frecuencia acumulativa de 25, acá tenemos una frecuencia acumulativa complementaria de 25 y aquí tendríamos el punto medio. Ojo, hay dos formas de calcular esta. Yo les dije que una forma es fijarse en la acumulativa y a 40 le resto 7 y obtengo la de la siguiente clase. A 40 le resto 15 y obtengo la de la siguiente clase. A 40 le resto 25 y obtengo la de la siguiente clase. A 40 le resto 33 y le resto la de la siguiente clase. Pero también podría hacer esto. A 40 le resto 7, el número de observaciones de esta clase, y obtengo 33. A este 33 le resto la frecuencia de esta clase y obtendría 25. A este 25 le resto la frecuencia de esta clase y obtendría 15. A este 15 le resto la frecuencia de esta clase y obtendría 7. Entonces tenemos dos formas de calcular la acumulativa complementaria. ¿De acuerdo? Profesor, pero no había dicho que el último era 0 o algo así. No, aquí me había equivocado. Porque se me olvidó restar la del 25. Solamente me fui así directo y de repente dije a 40 le resto esto y se me pasó una clase. Ah, bueno. Entonces, por eso también la gráfica del pizarrón la corregí. Me faltó restar este 33 y obtener la clase del 33. Me estaba saltando. ¿Sí? Me estaba saltando una clase por eso. Entonces, lo que sigue, esto solamente para esos dos ejercicios, para los demás no. ¿Y qué sigue? Pues para calcular, en este caso, los cuartiles, los deciles y los percentiles, se usan fórmulas similares como la que se usó para el cálculo de la mediana. En este caso, ¿qué hacemos? Si queremos calcular el cuartil 1, el valor de K debe de tomar el valor de 1 en esta fórmula. Entonces, para calcular el cuartil 1, lo que hacemos es, vamos a dividir 40 entre 4 y vamos a obtener un valor de 10. Y nos vamos a fijar en cuál de las clases hay 10 observaciones. ¿En cuál de las clases hay 10 observaciones? En esta, ¿no? La segunda. En la segunda. Vamos a ponerla de otro color. Y vamos a observar cuántas observaciones hay en la anterior. Hay 7. Entonces, en la anterior hay 7 observaciones y en esta clase tenemos una frecuencia de 8. ¿De acuerdo? La longitud de nuestro intervalo tiene un valor de 10. Ajá. ¿Dónde estamos? Aquí vamos a ponerle color para que las relacionemos. Esto tiene un valor de 10. Caray. Este es el 3. ¿Qué ocurre? Aquí deberíamos de tener 3. Este es para el cuartil 3. Entonces, aquí sería 40 entre 4, 10. Este tenía un valor de 7. El número de observaciones para esa clase era un valor de 8 y la longitud de la clase era de 10. Profesor, ¿cómo se sabían las observaciones? Una vez que tienes tus 10 observaciones, vas a tu tabla de datos y si te fijas, en tu primera clase tienes de 0 a 7 personas, bueno, no, olvidemos, no di datos. Tienes de 0 a 7 observaciones que están entre 132 y 140.5.
tienes 7 observaciones en esta clase. En esta tienes entre 7, perdón, en esta tienes entre 7 y 15 observaciones entre 140.5 y 150.5. El número de observaciones, para ver el número de observaciones nos vamos a fijar aquí. Entonces, si te das cuenta, en esta primera clase tenemos 7 observaciones en esta clase. Y en esta tenemos entre 7 y 15 que están aquí. En la siguiente, ¿cuántas tenemos? Tenemos entre... 10, ¿no? Ajá, tenemos 10. Sin embargo, aquí ya llevas acumuladas 25 observaciones. En el anterior llevas observadas 15. En esta tienes 7 observaciones. En esta tienes 15. Entre 8 y 15. En esta tienes entre 16 y 25. En esta tienes entre 26 y 33. Y en esta tienes entre 34 y 40. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, ya quedó. Gracias. Entonces, dividimos, para calcular el primer cuartil, lo que hacemos es dividir 40 entre 4 y obtendríamos un valor de 10. Nos vamos a fijar en cuál de estas clases hay 10 observaciones, que sería esta. Vamos a ponerle un color para que sí, para ir relacionando. Este es para el cuartil 1. Ahí está. Para el cuartil 1. Ahora sí. Sí. Entonces, no, lo que no me gusta es ese cuadro. Entonces en el cuartil 1 se va a tomar la segunda fila, bueno, sí, la segunda fila. Ajá. Entonces, te tienes que fijar aquí cuántas observaciones hay en la clase anterior. Hay 7. ¿Cuántas observaciones hay en esta clase? Mejor dicho, ¿cuál es la frecuencia en esta clase? Hay 8. ¿Y cuál es la longitud del intervalo de esta clase? Que es una longitud de 10. Sustituimos aquí los datos y nos falta revisar quién es el límite inferior de ese intervalo. El límite inferior es de 140.5. Entonces, ¿cuánto valdría el primer cuartil? Primero me dan el valor de aquí que obtienen y después hacen la suma. A mí en total me dio 144.25. 144.25. A ver. Sí, también a mí. Entonces ponemos el total. Profe, pero yo solo tengo una duda. Sí. ¿Cómo sabe que L y cómo sabemos que es 140.5? Te vas a esa clase y cuál es el límite inferior de un intervalo, cuál es el número más pequeño en este intervalo. Ah, ya. Ok. Ok. Ujú. Entonces, sí. ¿Nos dejaría copiar rápido o tomarle captura para copiar? Cuando llenemos esta parte para avanzar, Ah, ok. terminamos esto y me regreso a la parte de mediana, lo que tengan que copiar. Hacemos el llenado de la tabla y les doy un tiempo para que copien. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. A ver, ustedes calculen el cuartil 3. El cuartil Profe, 3. ¿y ahí K vale 3 porque estamos en el cuartil 3? ¿O por qué K vale 3? Ah, ok. Porque estamos en el cuartil 3. Ok. Ujú. Ujú. Mm, A ver, una pregunta. ¿Por qué yo ya no calculé el cuartil 2? porque... Porque se tomó Porque como el sería lo primero. mismo que la mediana. Exactamente, sería lo mismo que en el cálculo de la mediana. Si tú aquí metes el valor de 2, tendrías 2 entre 4 y 2 entre 4 es lo mismo que un medio. ¿Sí? Sí. Entonces, la mediana 1
es igual que el cuartil 2 y sería igual que en el caso el decil 5, el percentil 50. También hay fórmula similar para los otros que menciono. Entonces nosotros solamente vamos a hacer estos cálculos, ¿no? El del cuartil 1, el cuartil 3, y de todos modos les dejo las fórmulas para el decil y el percentil y seguimos avanzando. Entonces hagan el cálculo del cuartil 3. ¿Cuánto daría esto primero? Le voy a 30. preguntar. Ay, perdón. 30. Sí, da 30. Dejen buscar la lista de los compañeros que iban mal para preguntarles a ellos. Porque siempre escucho las mismas voces. Es bueno, ya sé que ustedes no van mal porque preguntan. El problema son a los que no escucho y tuvieron mal el examen. Pero no sé dónde está la lista. Aquí está. Entonces, vayan haciendo todos sus cálculos. Y está Ramírez, Adrián. Ramírez Caballero. Sí, sí soy. ¿Qué valor tendría que poner aquí Ramírez en FI-1? 8. No. 25. 24, 25. ¿no? 20. 24, ¿no? ¿No sería el 25. 7? Ah, no. No, es el 25. Entonces, ¿no se le quita uno, profe? No, Este, pones el anterior. Por eso El trae menos anterior. uno, porque pones ok. el anterior. La siguiente. A ver. Está José Alberto. Sí. ¿Quién iría aquí, José Alberto, en este F subíndice I? Es la frecuencia 8, ¿no? de la clase I. Exactamente, 8. La siguiente. Flores Reyes. No, Flores Reyes no. Ezequiel Bravo. ¿Cuánto tendría que poner aquí? ¿Cuál es la longitud de la clase que tiene 30 observaciones? Sería 30. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? Ah, ok, 20. 20. Entonces aquí tendría que poner el número 20. Y falta LI. Hay alguien que obtuvo un 7. Lo tengo con 7, pero también tiene... De acá todos obtuvieron buenas notas. Alexa, ¿quién iría aquí? L subíndice I. ¿Vino Guzmán 8, Alexa? No, no vino. Jacqueline. Ah, creo que no sirve su micrófono porque le puso un mensaje en el chat. Sí. Ah, bueno, está Alexa. Alexa, pero puedes escribir en el chat. ¿Quién sería LI? ¿Cuál es la clase que tiene 30 observaciones? ¿Cuál es su límite inferior de la clase que tiene 30 observaciones? Alexa o la otra compañera que mencioné, Gutiérrez Rosales. Yo. 180.5. 180.5. Entonces, 180.5. Entonces, ¿cuál sería el valor del cuartil 3?
Los que ya lo calcularon, ¿cuánto les dio? 193. 193. 193. ¿Les dio exacto? Sí, es exacto. Sí. Es exacto. Entonces, vamos a poner con color en donde obtuvimos los cuartiles para cuando ustedes, si llegan a tener algo en su cuaderno que no recuerden y quieran consultar el apunte, lo voy a subir. No recuerdo si ya lo había subido. Creo que no. Les dije que los iba a subir y no los subí. Entonces, este cuadrito, ignórenlo, ¿no? Nada más por ahí. Tiene que poder poner. Profe, Y ¿me puede hacer un favor? ¿Le puede subir tantito para verlo de arriba? Es que no lo copié. Lo de... ahora sí ya pueden copiar. Oiga, Ah, profe, entonces, en general, o sea, ese cuadrito negro, ¿para qué era? Era X. Ignoren, les dije, ignoren el cuadrito negro. Lo que pasa es que Ah, yo creí que al ahí poner llevaba en algún color, valor. al poner en color turquesa, marca estos cuadritos en color negro. Lo que pasa es que para no borrar el símbolo, si te das cuenta, para introducir el símbolo C subíndice I, se usa este cuadrito, pero como solamente copié la fórmula y la pegué y no quise borrar nada, aquí quedó este cuadrito en blanco, pero Ah, ahí ok. ya no lo necesitamos. Ah, no, yo pensé que era porque otro valor. Gracias. Entonces, desde la mediana, ¿quieren copiar desde la mediana? Desde cuartil, profe. desde más arriba, ¿no? Rápido. Bueno, déjeme tomarle foto. ¿Desde dónde, Mitzi? Desde ahí. Espera, le tomo foto. 1 minuto. Ok. Gracias. 1 minuto y nos vamos hacia abajo. Pensé que eso lo habían copiado de la clase anterior. No, es que nada más hicimos hasta la tabla. Hasta mediana 2. ¿Ah, sí hicimos eso? Perdón. En lo que copian, dejen contestarle a sus compañeros. Ah. Profe, Listo. entonces, Ya le voy a bajar. Sí, entonces sí vamos a regresar hasta septiembre, ¿verdad? sí, ya mandaron el comunicado. Bueno, en la SEP, directo, sin irnos al poli, en la SEP dijeron que se cancelaban las clases hasta marzo. Entonces, si la SEP lo dijo, usualmente en el Politécnico nos avisan a la mera hora, ¿no? A lo mejor, pues no sé por qué no, pero en el caso de cuando inició la pandemia, cancelaron las clases un día antes. Un día antes, avisaron un día antes que no teníamos que asistir. Yo creo los responsables esperaban que esto no fuera tan grave y fuera como lo de la gripe aviar que se curó en una semana. No sé si a ustedes les tocó o recuerden eso o estaban muy chicos para saber que pasó algo similar. No, no fue Íbamos en la primaria. la gripe H1N1. H1N1, no era la aviar, era H1N1. Sin embargo, pues todo se compuso rápido. En una semana, en esta vez sí, como fue más grave, avisaron un domingo para lunes. Y en el grupo de profesores mandaron la hoja que hasta nuevo aviso. De hecho, hoy nos habían citado a los profesores en la escuela y se canceló la reunión. Dijeron que no, que porque ahorita el semáforo, en la tele dicen que es naranja, ¿no? Naranja fuerte, naranja claro, naranja quién sabe qué, pero pues como que ya estamos en rojo, ¿no? Aquí no es como que estemos a la moda y existan diversos tipos de naranja, ¿no? Estamos en rojo. Profesor, y también hay unas teorías que dicen que, bueno, solo dicen eso
de ese semáforo por la temporada, ¿no? Que para que no se junte la gente y así. Y es que ahorita se supone que con el frío el virus da un poco más fuerte. Entonces, como es la época de frío y pues mucha gente, pues no sé, en su ignorancia o tal vez porque nadie está acostumbrado a estar encerrado en casa, pues comenzaron a salir, ¿no? Comenzaron a salir y esa gráfica que muestra la jefa de gobierno, pues es un poco alarmante por la pendiente que tiene. Esa pendiente significa que posiblemente a mediados de diciembre va a haber muchos casos en hospital, lo que indica que también habría muchos muertos. Eso significa, para eso sirve la estadística. Y si ¿Y qué la tan, pendiente, ¿sí? y qué tan real son las gráficas o qué tan reales son? O Eso sea, no lo sé, porque yo no manejo las gráficas del gobierno. Si te fijas y comparas con las gráficas de otros países, en otros países cancelaron todo y se acabó y hasta hubo toque de queda en algunos hubo multa. Sin embargo, pues tampoco nos podemos comparar porque en algunos países están preparados hasta incluso para atender a personas de desempleo. Aquí no, aquí todavía no estamos en esa situación y pues hay personas que tienen que salir pues para comer. Si no trabajan, no comen. Esas personas se les justifica un poco, ¿no? Pero pues salir como para... Yo vivo por una zona conflictiva. Salir como para un perreo, creo que no es una emergencia, ¿no? No se va a morir nadie porque no vayan un día a una fiesta, no va a pasar nada. Hay cosas, ¿no? Hay prioridades. ¿Ya terminaron de copiar? Para bajarle más. No, profe, estoy copiando No, en profe, el cuartito. espere. Entonces, pues prepárense para otro semestre en línea. No. Pero yo espero que como el siguiente semestre en línea, muchos profesores ya habrán agarrado el ritmo y se habrán acostumbrado a que tienen que hacer sus diapositivas, ya vieron en dónde a lo mejor se equivocan, ya vieron que su internet está fallando o ya se dieron cuenta de ciertas cosas, pues puede ser que las clases sean mejor ya el siguiente curso. Les comento, no es lo mismo dar una clase en línea porque muchos profesores ya tienen sus clases grabadas en línea, pero pues la estuvieron practicando muchas veces para grabarse y que nada salga mal en el momento. No es lo mismo a que estar en vivo, borras el pizarrón, te equivocaste, borras ahí mismo, llevas tu hoja a la mano. Sobre todo en problemas de probabilidad o de matemáticas, los profesores pues deben de llevar una hoja, sobre todo si son complicados, a menos que ya te los hayas memorizado. La mayoría, cuando ya son grandes, pues como ya se memorizaron todo el problema, pues ya no lo requieren, ¿no? Entonces, no sé qué tan difícil sea, sobre todo para la gente que es extranjera y está dando clases aquí y que su español no es muy bueno. Ese sí es un reto, un buen reto. oiga, profe, pero supuestamente para enero ya iba a llegar la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, pero ya se murió gente por la vacuna de Pfizer. Ah, no. En el periódico mostraron que creo que ya hubo muertos de esa vacuna. Y aquí en México estaban buscando voluntarios de cualquier escuela que se quisieran postular. ¿Puedo bajarle para que sigan copiando? Sí, profe. Entonces, de ejemplos de deciles y percentiles ya no vamos a hacer, se hace exactamente lo mismo. Si quieren calcular el decil 1, sustituyen el valor de K igual a 1 aquí, dividen en entre 10 y nos vamos a analizar las clases. Y se repite lo mismo. ¿Hay alguien que no haya entendido qué se hizo en los cuartiles y en la mediana para repetir un ejemplo del decil? ¿Podría ser aunque sea uno? Uno nada más. Uno. Entonces, vamos Nada a más acabamos de copiar percentil rápido y ya. percentil. Ah, ok. Vamos a hacer uno de percentil mejor. Entonces, para calcular el percentil 10, ¿cuánto daría aquí?
4, ¿no? 4. Y nos vamos, de hecho este es interesante porque si nos vamos a la clase que tiene 4 observaciones, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a quedar. Sería la clase 1, ¿no? Sería la clase 1. Entonces, ¿quién sería la frecuencia acumulativa anterior a esa? 0. 0. Aquí iría un 0. La frecuencia de esta clase tiene un valor de 7. ¿Cuál es la longitud de esa clase? Es de... ¿de cuánto es? 8, ¿no? De 8. Y nos falta algo. 8. Nos falta calcular el límite inferior de esa clase. Creo que era 132.5. Vamos a verificar de todos modos. 132.5. Entonces, ¿cuánto daría esto? 140.5. 140.5. Este sería nuestro percentil 10. Pues de una vez calculen el percentil 90. ¿Cuánto daría aquí? Otra vez voy con los mismos que mencioné antes. Adrián, ¿cuánto daría aquí? Ramírez, Caballero, Adrián. Alberto, cualquiera de los dos. 36, ¿no? 36. Sí. 36. Ahora, la compañera que no tiene micrófono, ¿cuánto sería el FI menos 1? Alexa, ¿sí es Alexa? No. 33. 33. ¿Cuántas observaciones tenemos en este? ¿Cuál es la frecuencia de esta clase? 8. 7, ¿no? Ah, no, 7. ¿De 7? Sí, Yo no 7. puedo regresar a la tabla, ¿eh? No tengo aquí a la hoja, mis hojas a la mano. ¿Cuál es Y el esa límite es inferior del intervalo? 200.5. 200.5. 200.5. ¿Y cuánto sería la longitud de esta clase? 50. 50. Entonces, ¿cuánto daría el percentil 90? 221.9. 221.9. Entonces, con esto, con esta parte de los cálculos del percentil y los cuartiles, pues estaríamos calculando lo más importante. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se le llama recorrido intercuartil. ¿Cómo se calcula? Pues al cuartil 3 le restamos el valor del cuartil anterior. ¿Cuánto daría esa diferencia? Entonces sería al cuartil 3 le tenemos que restar el cuartil 1. ¿Cuánto da? $48.75. 48.75. Y la diferencia entre los percentiles noventavo y décimo recibe también un nombre de interdecil. Entonces, este le llamé percentil P. Menos P10. Profe, ¿Sí? ¿me dejaría tomarle foto a lo que está arriba? Es que... Claro, los voy a dejar copiar. Terminamos de llenar esto y me subo para que copien. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto daría esto?
el 100 menos el 10. Sería 221 menos 149.5. Sí, los vamos a copiar y pegar. Menos 140.5. ¿Cuánto daría esto? 81.4. 81.4. Entonces, estos son dos diferencias importantes o que se llegan a considerar en algunos ejercicios. En algunos de los que vienen en la lista les piden calcular esto. Entonces vamos a subirnos a la parte del percentil, que era lo que les faltaba copiar. Y bajamos un poco más la tabla. Profe, Sí, Mitzi. ¿te puedes ir tanto más para tomarle foto? Es que no acabé de copiar. Perdón. Pero si duramos mucho tiempo en esta. Es que copio muy lento. Ya si quiere puede bajar. ¿Sí? Bueno, lo del percentil también ya lo acabé, profe, entonces no hay problema. Los Gracias. demás. Yo no. Sí, espérese para presentar, por favor. Copienlo. Cuando falten 10 minutos para la clase, me avisan para que acabe, para darles instrucciones de los ejercicios. ¿Se entendió esta parte de los percentiles, cómo se están calculando los deciles? ¿O hay alguien que tenga problemas en los cálculos? ¿Nadie? Bueno. Copien estas definiciones y los cálculos para que se acuerden. Pero el profesor, vale tantito, por favor. Otra vez. Ok. Entonces, Profe, ¿el de decir también lo copiamos? claro, Ah, ok. claro. Pero es que no hicimos ni uno, ¿sí? Aquí ¿O le está. puedes subir otra vez? Ah, ya, Aquí ya, está. ya. Aquí está la fórmula. Ah, ok, ok. Sí, ya, ya, ya. Gracias. ¿Puedo bajarle? Sí. Sí, profe, ya si quiere. Sí. Ahora sí. Toma captura de pantalla, Mitzi. Sí, profe, ya le tomé a eso. Las definiciones. Ahora copien las definiciones. Bueno, la que no mencioné fue la definición del recorrido de las observaciones. Solamente consiste en al valor menor de todas las clases, le resto el valor mayor de todas las clases y eso lo meto en valor absoluto. O otra forma de calcularlo es al valor mayor de todas nuestras clases, le resto el valor menor de todas nuestras clases. ¿Se entiende? ¿Sí entienden esa parte? Sí. Entonces, Bueno, solamente para que perdón. quede claro, ¿cuál sería el recorrido de las observaciones que tenemos? Al mayor le resto el menor, 250.5 menos 132.5. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Y se acabó. No hay más. Aquí no es tan complicado eso. Nos quedamos aquí. Entonces,
Un minuto para que copien eso, ¿eh? 2. Me imagino que a la jefa de grupo le debieron de haber mandado el comunicado del poli. No, profe, ¿No te lo mandaron? no. Ese es el mismo que está en la página del Politécnico. No, se los mando al grupo para que lo lean, solamente para que estén enterados de que pues no vamos a volver el siguiente semestre y se preparen para O sea, tener- profe, entonces eso quiere decir que vamos a estar en línea hasta como tercer semestre o cuarto. y Ah, no, man. a cualquier escuela que se vayan van a estar en línea ahorita. Entonces, también esta lista de problemas no se las voy a dejar nada más así. En lo que copien les voy mencionando y vayan escuchando lo que les voy diciendo. Pues también es un poco insano tomar clases solo, ¿no? Es un poco aburrido. Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes son 38. Se pueden partir en equipos de 2 personas y me van a mandar el ejercicio 1.1 hasta el 1.4 en equipos de 2 personas. ¿Para qué? ¿Para qué puede servir que ustedes trabajen en equipo? Primero, para que se conozcan. La otra, pues para que tengan con quién preguntar en las materias siguientes que lleguen a tomar. Si yo no entendí algo, le pueden preguntar a la persona con la que les toque trabajar en equipo. Yo no los voy a organizar ni los voy a enumerar del 1 al 38. Trabajen con alguien, pero tienen que trabajar con alguien. El número está bien para que trabajen en equipos de 2. Yo no los voy a organizar, ustedes lo van a hacer. Y también pues para que se vayan enfrentando a la parte bonita y a los conflictos que es trabajar en equipo, ¿no? Entonces ya sabrán que cuando trabajan en equipo con sus compañeros o con sus amigos, pues sí es muy padre, ¿no? Uno se divierte, pero también hay que ser tolerantes porque no todos avanzan a la par. Y también van aprendiendo cómo mediar si mi amigo es muy gracioso y solo lo agregué al equipo porque es muy gracioso, pero no está haciendo nada, le tengo que decir algo. No por su carita toda preciosa lo voy a tolerar y que no trabajen, porque en un trabajo no los van a tolerar así. Entonces, si veo que no entiende, pues le voy a explicar y le voy a pedir que se ponga a estudiar de manera amable. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, es obligatorio que los primeros 4 ejercicios los hagan en equipos de 2. La escuela, como tal, pide que ustedes trabajen en equipo y se les fomente esa creatividad, la tolerancia, el respeto entre ustedes y se van dando una idea. ¿Cómo van a trabajar? Bien, si yo no tengo equipo de cómputo, no puedo usar Excel, ni Word, ni PowerPoint, lo que voy a hacer es, voy a hacer mi ejercicio a mano y le voy a mandar una foto a mi compañero y él me va a mandar su archivo de Word para que, o las fotos en la forma más decente para yo leer su ejercicio y revisar si algo está mal. Esa es una sugerencia. El partir el trabajo en equipo es posible siempre y cuando se haga bien. Pueden repartirse un problema cada quien. Yo hago el 1, tú el 2, luego yo el 3, tú el 4 y después intercambiamos los problemas. Yo reviso lo que él hizo y verifico que esté correcto. Y después enviamos cada quien por separado nuestro informe. No me van a enviar un trabajo por los dos, me van a enviar uno por cada uno en Classroom. Cada uno al final va a tener una forma de presentarlo. Si lo presenta en hojas de cuaderno, si lo uso en Word, ambos tienen que tener estilo diferente. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. El objetivo nada más es de que comparen respuestas, se vayan conociendo y tengan con quién pedirse la tarea en los siguientes semestres y con quién apoyarse. Y aprendan a decirle a alguien cuando no está trabajando
te me apuras porque pues, no voy a reprobar por tu culpa. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Puedo bajarle ya esto? Ah, no, profe, tengo una duda. ¿Cuál es? Es que en el primero que dice, o sea, la primera definición, o sea, ¿la más es una definición o tenemos que hacer algo ahí? Pues nada más es una definición. ¿Cuál sería? Según la definición, O sea, porque Dice según que el tú- más grande sería el de 250.5, ¿no? Y a Ajá. 250.5 le vamos a restar 132.5. sí, Ah, ok, ok. Ah, ya nada más eso. Gracias. menos ¿cuánto dijiste? 132.5. Sí. Ahí está. Nada más para que por si lo llegan a revisar, aquí iría esto. Ya le puedo bajar a esto, ahora sí. Todos terminaron de copiar. Sí, Profe, sí. Profe, Ahí- ay, perdón. ahí en ¿sí es intercuartil o es intercuartil? Intercuartil. Sí, arranca la hoja. Ah, ok. Ah, ya. Gracias. Aquí está. A ver, de todos modos déjame revisarlo porque es intercuantil. Es intercuantil. Vamos a ponerlo nosotros intercuartil, está bien, intercuartil, porque es una diferencia de cuartiles. En este libro, si llegan a encontrar alguna palabra extraña en los ejercicios, me comentan. Profe, y una pregunta. Sí, En esta definición que me está haciendo, o sea, ¿qué significa la resta? O sea, cuando lo resto me da 118. ¿Y eso qué es? ¿esto qué es? El rango entre los cuales se encuentran todos tus valores. Ah, ok. Ajá. Gracias. Sí, ya. No, espérate. Entonces vamos a bajarle a esto y ahora vamos a ver medidas de dispersión. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Pues sirven para saber qué tan dispersos o separados están nuestros datos. Y el dato más usado para saber esta dispersión es la media. Esto pues lo vamos a aprender con ejemplos. Copien esto, ¿no? Copien esta parte. Y también vamos a empezar separando los casos. El primer caso cuando tengamos todos nuestros datos y un segundo caso cuando cuando nos den una tabla de valores agrupados. ¿Listo? No, espere. Entonces, ahora sí. Entonces, pues nosotros podríamos calcular la separación entre cada dato. Vamos a ver este primer ejemplo. Imagínense que se les da este vector con los siguientes datos.
El primer dato es el 107, el segundo es el 109, el siguiente 120, el siguiente 125 y el siguiente 132. Esta sería mi X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, vamos a calcular la separación de cada uno de los datos. ¿Cuál sería la separación de X5 con X4? 7, ¿no? 7. ¿Cuál sería la separación de X3 con X4? O al revés, X4 con X7. 5. 5, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente separación? La de X3 con X2. 11. 120, sí, 11. ¿Cuál sería la separación de X2 con X1? 2. 2. Exactamente, X2 con respecto a X1. Esto sería 2. ¿Qué otro tipo de separación tendríamos? Pues calcular el rango de todos nuestros valores, que sería a X5 restarle el valor de X1. ¿Cuánto tendrían de separación todos estos datos? 25, ¿no? 25, que sería 132, le tengo que restar el valor de 107. Otra forma de medir la dispersión de datos es calcular la dispersión de datos con respecto a la media. Primero, tendríamos que calcular la media o promedio de todos estos datos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el promedio de todos estos datos? 140. 140, exactamente. Ahora lo que sigue es vamos a calcular. ¿Perdón? ¿Iba a decir algo su compañera? Creo que solo se activó su micrófono. Creo que sí. Entonces lo que sigue es calcular la dispersión pues con respecto a la media. A cada uno de estos valores le debo de restar el valor de la media. ¿Cuánto daría esto? X5 menos la media. O 5. 5. 5. 15, ¿no? 15. Mitzi, apaga tu micrófono. Creo que estás platicando con tu familia. Te escuchas aquí. X4 menos la media. 5. La siguiente. 0. 0. La siguiente sería 0. Y la siguiente. Menos 5. Menos 5. Exactamente. X3 menos la media sería 0 y la siguiente sería menos 5. Y la siguiente. Menos 15. Menos 15. Entonces, otra cosa que hay que hacer con esto es calcular el promedio de la dispersión. Es decir, calcular el promedio de estos valores. ¿Cuánto daría el promedio de estos valores? La media de la dispersión, ¿cuál sería? 0. 0. Ok,
que consistiría en sumo todas estas dispersiones y las promedio entre 5. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué X2 se tiene que repetir 2 veces? Ah, porque me equivoqué. Aquí va un X1. X1 menos X promedio. Sí está bien. Profe, y también el 5 es negativo, ¿no? ¿En cuál 5? En X2 menos la media. Cierto, gracias. Ahora, también, permítanme que reaccione en la computadora. Profe, ¿me dejaría tomarle foto a lo de arriba, por favor? Ah, claro. Copien esto. Copien esto primero. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Se supone que son 5 los datos que están abajo, ¿no? Que representan a X, el de 125, 135, 140 y así. Ajá. Y la media es 140. ¿Y qué pasaría si tuviéramos 6 datos? Pues tendrías que restar X6 menos el promedio también. Ok, profe. De todos modos, la propiedad de este promedio es que si tú sumas tus diferencias de tus X con el promedio, esa suma va a dar 0. Ya lo habíamos comentado anteriormente en el caso de cuando se conocen todos los datos. Si tú haces esta suma, observa que primero obtendrías la suma de todos los xy menos x promedio. Esta suma va a dar 0. Multiplícala por 1 entre n. Bueno, aquí no se demuestran estas cosas, pero lo vamos a hacer solamente porque la compañera lo preguntó. Profesor, Sí, nada más para decirle que ya faltan 10. faltan 10 minutos. Solamente vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si tú haces esto? 1 por n, por todas esas sumas de los xy menos tus x promedio. ¿Qué obtendrías primero? Obtendrías primero tu suma de los xy y esto le tendrías que restar 1 en n, la suma de tus x promedio. Aquí si te das cuenta, ¿cuántas veces estás sumando el promedio de x promedio, el valor promedio? Una vez, ¿no? No, Ah, no, son 2, ¿no? Por la que puso al inicio. no. ¿Serían n veces? N veces. Más bien sería el número de datos, ¿no? N veces. Ajá. N veces. Entonces, tienes una suma de un mismo valor n veces. ¿Cuánto da esa suma? ¿Esta suma cuánto da? 1 en n. Tienes n veces sumado el mismo número. ¿Cuánto da eso? N por x. Se te cancelaría esta n. Obtendrías de este lado x promedio. ¿Y de este lado qué tienes? Tienes este número. ¿Tu número de datos? Multiplicado por 1 en n. ¿Qué estarías calculando en esta suma de acá? Con este 1 en n. ¿La sumatoria total? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esa sumatoria? Tienes todos tus datos, la suma de todos tus datos dividido entre n. ¿Quién es? ¿El promedio? El promedio.
Menos el promedio, ¿cuánto da? 0. Cero. Es 0. Si esto es 0 y lo Bueno. multiplico por un número diferente de 0, debe de seguir dando 0. Entonces, si tú multiplicas esto por n, tendrías que esto es igual a 0. Si esto de aquí arriba lo multiplicas por n, tendrías que esto es igual a 0, lo que implica que la suma de estas cosas debe de ser 0. Entonces, esa propiedad de restarle a los valores el promedio y hacer todas esas sumas, pues se cumple si n es par o impar. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces, faltan 5 minutos. Pensé que íbamos a terminar de ver todos los temas hoy. Lo vamos a terminar de ver el martes, pero de una vez les envío los problemas. Tomen el resto de la clase para saber con quién van a trabajar. Ya se conocen, ya se hablan, ya para que terminen de copiar. ¿Cuándo los vamos a entregar? Ya les di fecha, creo que ya me habían preguntado. Déjenme recordar qué fecha les di. De todos modos, deja bajarle primero a esto. Por lo mientras, no sé si tengan un segundo grupo donde se puedan quejar de los maestros y no esté yo, o también de la clase de aquí, y se ponen de acuerdo. Entonces, Es el 20, ya vi. es el 20. ¿El 20? ¿Les puse en el grupo que el 20? Sí, 20 de diciembre. 20 de diciembre, antes de las 9 de la noche. No a medianoche, porque estoy seguro que si les digo que a medianoche lo van a subir a la 1. Entonces, ¿es suficiente tiempo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí va a subir este archivo? Sí, sí, de una vez lo subo, por si alguno de ustedes quiere ir revisando los apuntes e ir avanzando. Ya vienen las fórmulas que se usan para el cálculo de la varianza. Sin embargo, tengo que comentarles que existen 2 varianzas. También existen entonces 2 desviaciones estándar y eso va a depender de mi conjunto de datos o del problema que esté trabajando. Ya no falta mucho. No, profe, ¿podría ponerle problema 2, por favor? Sí. Entonces, tomen este tiempo. Hoy mismo deben de saber con quién van a trabajar. Yo no los voy a organizar en eso. Equipos de 2. Ejercicio del 1 al 4 me lo tendrían que enviar en equipo. Nosotros habíamos comentado que si tenemos 50 datos, podríamos dividir estos datos al menos en 5 clases. Lo podemos dividir en 5 clases. Si tenemos un conjunto de 30 datos, lo podríamos dividir a ver, en el 1.1, el ejercicio 1.1, divídanlo en 5 partes. Ese conjunto de datos los van a agrupar en 5 clases. El ejercicio 1.2, también, a ver, inténtanlo dividir en 4 o 5 clases, según ustedes lo vean necesario. El 1.4, en el 1.4 no hay que dividir nada, ni en el 1.3, solamente en los 2 primeros. En los demás ya vienen las tablas agrupadas y en los siguientes, pues ustedes elijan cómo van a dividir sus clases. Sería todo. Son 6:59. Gracias, profe. Si ya tienen con quién trabajar, se pueden retirar. Saludos, profe, gracias. Y Hasta llega, luego, profe. a ver, antes de que se vayan. Ah.
Esto va a contar para calificación. No quiero que nadie se vaya a poner de que esta vez no voy a trabajar en equipo, lo voy a hacer solo. No, este es obligatorio en equipo. Si alguno de sus compañeros se desapareció y son 2 personas, solamente voy a aceptar que trabajen en equipos de 3 y entregan hasta el 1.5 en equipo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Profe, yo tengo una duda respecto a los ejercicios que mandó. Nada más se va a hacer hasta el 1.4 en equipo y los otros se hacen individual o no se hacen. Los otros son individuales. Ok, gracias. profe, pero entonces se va a mandar del 1.1 al 1.4 como equipo. Ajá, del 1.1 al 1.4 como equipos y solo son 2 personas. O sea, un solo archivo en Classroom. Por persona. O sea, de todas formas se manda individual. Sí, exactamente, de todas formas, trabajo en equipo, pero de todos modos subo mi archivo de forma individual a Classroom. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sí? Profe, y todo esto se entrega para el 20 a las 9, ¿verdad? Exactamente. El día 20 lo que van a hacer, van a subir los ejercicios que hayan dejado de tarea en esta parte. No he dejado, creo que de estadística. Sí, les dejé uno para punto extra. Entonces ese ya no lo vuelven a subir. Lo que van a hacer es primero van a subir su evidencia de trabajo en equipo y posteriormente sus ejercicios individuales. ¿Se entiende? ¿Y de evidencia qué cosa? Y sus apuntes, una foto por ahí, algún apunte. No van a subir todos, pero quiero saber que exista el apunte. Desde el inicio. ¿Qué pasaría si lo pido desde el inicio? ¿Tienen apuntes desde el inicio? Sí. No, Sí. La verdad. no, profe, nada más de donde nos dijo que empezáramos a anotar. Entonces, No, esa profe, no se va a evidencia, poder. pues cópienlo. En la última parte sí se los voy a pedir cuando regresemos de vacaciones. Sería eso de evidencia. A lo mejor les pongo un ejercicio de examen nada más. 1, 2. Esta parte está muy sencilla. Muy complicado. Y con esto los evaluarían. Con eso los evaluaría para esta parte, para la parte de estadística. Ok, profe, está bien. Entonces, ya se pueden retirar.